Muy bien, el estudio de esta noche tiene que ver con un término griego. Eh, Al estar leyendo me encontré un término que creo que nos va a edificar mucho. Ahí está, camufladito en el recuadro, lo agrando. El término es jeriquía, es un término griego que hace mención Jesús en una de sus enseñanzas y que tiene que ver mucho con lo que vivimos nosotros. En aquel tiempo no se hablaba de estrés, en este tiempo sí, pero las personas también se estresaban en aquel tiempo. Tal vez usaban otros términos, se sobrepreocupaban o como decía Jesús, se afanaban, que hay que comer, que hay que vestir. Yo me imagino que pensaban muchas cosas acerca del día a día o qué pasaría mañana. Entonces, entre lo que mucho enseñaba Jesús ahí, hace mención de este término. Allí en Mateo 6:27. De ahí vamos a arrancar y vamos a hilar muy fino en este término. Por eso ocupo que me presten la máxima atención, porque definitivamente las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús, no se pueden ver de forma plana. Hay que profundizar en ellas. Va más allá. Las palabras de Jesús van más allá de lo que nosotros simplemente leemos. Por eso yo siempre he insistido en que no solamente leamos la Biblia, sino que la estudiemos para comprender mejor lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Jesús hablaba con sus discípulos y entre que les decía, eh, ¿por qué se preocupan de que van a comer, van a saber del cielo y van a un libro del campo, que ni Salomón se ha vestido así, Dios los cuida a ustedes más que a las mismas aves? Y era una palabra de motivación. Y en el Mateo 6:27 dice esta pregunta: ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Aquí vemos algo eh, coherente. Vamos a ver. Coherente en el sentido de que Jesús habla de una medida con respecto a otra. La estatura es una medida es un término de medida. Y cuando habla de codo, igual, otro término de medida, de longitud. Entonces, aquí está coherente. Cuando yo lo leo en el original griego, me encuentro humanamente, digo yo, una incongruencia a la forma de hablar, ¿verdad? Y eso fue lo que me hizo empezar a analizar este texto. El texto original griego lo dice de esta forma: ¿quién de ustedes con su ansiedad tiene la capacidad de añadir a su duración de vida un codo? Ah, aquí la incongruencia que veo es que duración de vida no es un término de longitud, sino de tiempo. Y codo sigue siendo un término de longitud. Entonces yo aquí me imaginaba a Jesús hablando y diciendo, él está de pie y dice: ¿quién de ustedes, con toda su ansiedad, puede añadir a su duración de vida y él da un paso largo, bien largo, un codo? O sea que él ilustra este término de longitud a la idea de querer extender un poco más la vida. Tanto en el término que usa la Reina Valera, ¿verdad? Como el texto griego original, eh, parece que son enseñanzas diferentes. En uno está hablando de estatura y en otro lado está hablando de duración de vida. Podríamos decir que alguno de los dos está equivocado, alguno de los dos términos está mal traducido. Pues no, están bien, los dos están bien. La traducción del original griego y la traducción, en este caso, de la Reina Valera 1970, están bien traducidos porque el término, que es el que les vengo a explicar acá, es geliquía. Y geliquía habla de edad y habla de estatura. Entonces, podrían ser sinónimos estas traducciones del mismo término jeriquía. Entonces, las dos traen su enseñanza. Cuando hablamos de estatura, no estamos hablando del tamaño en sí. El término jeriquía en estatura está hablando de madurez. Entonces, Jesús les dice a ellos que aunque se afanen, no van a alcanzar madurez. Aunque se llenen de ansiedad, no van a hacer que su vida dure más. Es lo que está diciendo Jesús acá. Ahora, vamos a profundizar en esto. ¿Será el afán y la ansiedad algo real en nuestra vida con respecto a estos dos temas? Vamos a verlo en el transcurso del estudio y también vamos a ver al final, vamos a tocar de dónde deriva la palabra jeriquía. Jeriquía deriva de jericos, que es un
un término de comparación tan grande como. Entonces, vamos a ver estos tres puntos, acerca de la madurez, acerca de la extensión de vida y acerca de el compararse, que con eso iríamos cerrando el estudio de esta noche. Pero vamos primero a lo que es la duración de vida. Tanto en la Reina Valera y la traducción del griego original hablan de afán y de ansiedad. Jesús está hablando de afán y de ansiedad, que viene casi siendo lo mismo. Para nuestro contexto, tanto el afán como la ansiedad viene siendo lo que nos estresa, lo que nos lleva a sobrepreocuparnos por alguna situación. ¿Quién de ustedes, con su ansiedad, tiene la capacidad de añadir a su duración de vida un codo? Cuando no se es cristiano, eh, se tiende, ¿verdad? Voy a hablar en términos generales, se tiende a, ok, a afanarse, a llenarse de ansiedad por la vida, sobre cuántos años me queda, a los cuántos años moriré, y se vuelve un tabú esto. Si ustedes ven en las iglesias, difícilmente alguien hace una predicación acerca de la muerte. Hablamos de la muerte cuando estamos en un funeral y cosas así, pero de la muerte no se habla mucho, porque se vuelve un tabú, no se puede hablar más allá, pero cuando uno llega a Cristo, logra entender, o al menos asimilar un poco mejor que la muerte simplemente es el paso a la siguiente vida, a la vida eterna. Ahora, todos estamos hechos para ser eternos, con o sin Cristo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, todos los que estamos acá hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, entonces viviremos eternamente con Cristo. Pero hay un paso en la vida aquí terrenal a la vida eterna ya con Jesucristo. La vida terrenal acá se vuelve ansiedad en el sentido de cuántos años voy a vivir, cuántos años me quedan. Esas frases que a veces dicen es que se me está yendo el tiempo en... ¿Y cuánto tiempo sabe que le queda? Se me están yendo los años y no estoy alcanzando aquello. ¿Cuánto sabe eh, que se le están yendo los años? ¿Cuánto tiempo tiene presupuestado para creer que verdaderamente se le está yendo la vida? Entonces, cuando hablamos de esto, la duración de vida, eh, ¿cómo podemos bíblicamente comprender cuánto vamos a durar aquí en la tierra? Bueno, hubo alguien que hizo un análisis bíblico en un salmo, y no fue David, fue Moisés. Moisés escribió el Salmo 90, y vean lo que escribe el salmista, que por cierto, este Salmo 90, hay una mala interpretación de esto. Dice el Salmo 90, el verso 10, los días de nuestra edad son 70 años. Pero acá, escuché que alguien dijo que esta es la edad que Dios determinó para los seres humanos. Entonces yo me pregunté, si esta es la edad que determinó Dios, ¿qué pasa con los que tienen 75, 80, 90, los que han llegado casi a 100 años? ¿Qué pasa con ellos? ¿Se salieron de la voluntad de Dios? No creo. Y los que mueren antes de los 70 años, entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando yo escuché que decían que los 70 años, según la Biblia, este es el año, la edad determinada para el ser humano, comprendí que era una enseñanza completamente errada. Pero dice Moisés, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Antes de terminar lo de 70 y 80 años, Moisés termina este verso diciendo que la vida pasa pronto y volamos. Ok, el término volamos le puse ahí, es del hebreo uf, que significa también volar, pero en el contexto está hablando de morir, ¿verdad? Es como que volamos para la otra tierra, volamos para el otro lado. El contexto es que después del tiempo corto que vivimos acá, lo que queda es morir, hablando de acá, pronto pasa. Y que la vida pasa pronto, sí pasa pronto. Si usted y yo analizamos, para aquellos que ya tenemos más de 40 años, yo ya tengo 52, pero los que tienen 40 años para acá, díganme si la vida no se ha ido rápido. Se ha ido demasiado rápido, diría yo. Ahora, alguien que tiene 90 años, uno le puede decir, oh, pero está vivido un montón. Pregúntenle al que tiene 90 años, ¿qué va a decir? La vida se fue rápido, no sé en qué momento envejecí y he llegado a esta altura, porque la vida se va rápido. Ahora, el asunto con lo que se va rápido los años de vida es por el
el contexto del tiempo que tenemos nosotros, que con respecto a Dios es muy diferente. La idea del tiempo nuestra con respecto a la idea del tiempo en Dios es muy diferente. Dios mira el tiempo muy diferente. Y ahorita lo vamos a ver. Vean, dice Moisés que la edad de los días de nuestra edad son 70 años. Este término 70 acá viene siendo simbólico. Ahora, ¿por qué simbólico? Porque recuerden que el 7 es un número de plenitud, ¿verdad? Ese número de plenitud eh, se expresa en varios textos, como cuando Jesús le decían, ¿cuántas veces perdonaré? 70 veces 7, hasta 7 veces, y Jesús diga, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Está hablando de plenitud, siempre hay que perdonar. Entonces, el diccionario hebreo describe esto, maravilloso. 70, definición, número cardinal primario. 7, como el número sagrado completo, está hablando de plenitud. También adverbio, 7 veces. Por implicación, puede hablar de una semana. Por extensión, aquí está, número indefinido. ¿Lo ven? No es que vamos a vivir 70 años y ya nos morimos, sino que la edad, los días de nuestra edad son indefinidos. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo sabemos cuánto es lo que vamos a vivir aquí en la tierra. Quien sí lo sabe es Dios. Entonces, el afán por saber cuánto tiempo me queda de vida, que cuánto tiempo es que se me está yendo el tiempo, se me está yendo los años y no puedo alcanzar eso, no podemos nosotros afanarnos o llenarnos de ansiedad por un tema así, cuando usted y yo no conocemos cuándo es el último día que vamos a estar acá. Y eso, que no sabemos cuándo es que Dios determina que ya nos vayamos de aquí. Pero si Jesucristo viene antes de que nos vayamos, imagínense. O sea, no hay manera de saber nosotros cuándo es el último día que vamos a estar aquí en la tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestros días acá no los podemos determinar nosotros, no lo sabemos. Recuerden que el tiempo con respecto a Dios se maneja muy diferente. Nuestra mente finita no alcanza a comprender el tiempo en la mente de Dios. Moisés hace una referencia, o más bien Moisés dice algo que Pedro, después en sus cartas, hace una referencia. Creo que lo van a recordar. En el verso 4 del Salmo 90, dice Moisés, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que ya pasó. ¿Recuerdan cuando Pedro dijo, porque 1000 años son como un día y un día como 1000 años? Pues bueno, se inspiró lo más probable que del Salmo escrito por Moisés. Pero vean lo que dice Moisés, 1000 años. Para nosotros 1000 años es una eternidad. Y dice que para Dios es como el día de ayer que ya pasó. El día de ayer se fue volando. El día de ayer nos levantamos, fuimos al trabajo, otros a estudiar. Y si lo analizamos, el texto es real, ya pasó. Y eso es lo que dice Moisés. Para Dios, 1000 años es como el día de ayer. Se fue rápido, se fue volando. Entonces, no podemos nosotros afanarnos por cuánto tiempo vamos a vivir acá, mi amado y mi amada. No nos afanemos por eso, ni nos limitemos eh, por la edad. Hay más adelante lo menciono al final, pero hay presión social, inclusive hay presión eclesial, hablando de iglesia, sobre el tiempo, sobre la edad. Y si nos dejamos presionar por eso, vamos a afanarnos o vamos a llenarnos de ansiedad por no alcanzar o no estar o no poder hacer simplemente por el tema de la edad. La edad no puede ser un tema, sino nada más de agradecimiento a Dios. Dijo Moisés, y aquí Moisés hace algo curioso, porque dice, y si los más robustos son 80 años. ¿A qué se refiere con esto de los 80 años? Es que Moisés lo que trata de decir acá, o que debemos comprender el contexto, es que la edad nuestra aquí en la tierra es indefinida. Pero si lográramos poder vivir un poco más de lo que Dios ya tiene definido, es como un sarcasmo, es como una utopía, que yo pueda decidir vivir más, como si supiera, poder vivir más de lo que Dios me dispuso. Si fuera así, dice Moisés, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo. Vamos a ver, la vida la disfrutamos, reímos, estamos contentos, gozamos, pero también hay tristeza, hay sufrimiento, hay preocupación, hay afán, hay trabajo, hay cansancio, hay enfermedad. Y dice Moisés,
¿para qué vivir un poco más? Si aún viviendo un poco más, al final es pura molestia y trabajo. Entonces, esto me recordó a lo que Pablo le decía a la iglesia de Corinto. Según de Corintios 4:17 decía, porque esta leve tribulación momentánea, nosotros pasamos momentos difíciles y a veces pueden ser días, semanas, meses o años. Y aún siendo años difíciles, Pablo dice, es una leve tribulación momentánea. Esa leve tribulación momentánea no se puede comparar con lo que dice cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, si Dios dispone hasta cierta edad nuestra vida, cada uno tiene su línea de tiempo ya trazada por Dios. Hasta ahí, ¿para qué querer vivir más lidiando con lo que se lidia en esta actualidad, en esta vida, cuando pasando de aquí vamos a vivir lo maravilloso que es la eternidad con Cristo? Como dice Apocalipsis, calles de oro, más de cristal, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá tristeza. Es una vida perfecta, literalmente, con Jesucristo. Entonces, ¿para qué querer vivir más aquí en la tierra? Puedo entender a aquellos que no conocen de Jesús, aquellos que no han entregado su vida a Cristo, que se arraigan a esta vida. Y esta película hacen buscando la fuente de la eterna juventud, querer vivir eternamente aquí en la tierra, vivir eternamente aquí en la tierra es una locura. Ahora, los que aceptamos a Cristo, tenemos que entender que lo que viene después de la vida terrenal acá es exactamente un excelente y eterno peso de gloria. Maravilloso. Entonces, no hay por qué afanarse aquí en la tierra. Les pongo el recuadro. No nos afanemos por cuánto será el último día que estemos aquí. Nos vamos cuando Dios quiera que nos vayamos. Lo que sí tenemos que esforzarnos, no esforzarnos, vivir bien es como si hoy fuera el último día que vamos a vivir aquí en la tierra. Eso sí, no estoy pensando cuánto tiempo me quedará, no, no sé. Yo solo sé que hoy he de vivir de la mejor manera como si hoy fuera el último día que voy a estar aquí en la tierra. Eso sí podemos hacerlo. Pero afanarnos por cuánto nos queda, cuánto viene, no tiene sentido o no tiene lógica para aquel o aquella que ha puesto su esperanza en Jesucristo. Tenemos una vida eterna asegurada en Él. Así que no nos afanemos por la duración de la vida acá. Jesús lo dijo con toda su ansiedad. No tienen la capacidad de añadir ni un año, ni un mes, ni una semana, ni un día, ni una hora, ni un minuto, ni un segundo a lo que ya Él dispuso que vamos a vivir aquí en la tierra. Así que no nos afanemos por eso. Disfrutemos la vida día tras día, con todo lo que conlleva. Disfrutemos la vida día tras día, confiando en Dios, deleitándonos en Dios, buscando siempre servir a Dios. Que cuando el día que nos vayamos, con una alegría, nos vamos a ir, les aseguro que usted y yo nos vamos con una sonrisa de este lugar, si vivimos confiando en Dios. Muy bien, entonces, la parte de la duración de vida creo que queda claro. Bíblicamente, si alguien le dice, la Biblia dice que son 70, no que 80, en algún momento se hablaba de 120 años. No, no. Si leemos el contexto correcto, el tiempo del ser humano aquí en la tierra es indefinido para nosotros, definido para Dios, pero indefinido para nosotros. Ahora, nos vamos al otro lado, porque habla de la estatura, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Eh, Les decía que aquí no habla solamente de estatura, de altura, que también se usa jeriquía para eso, pero también se usa para hablar de la madurez de la persona. Ahora, ¿alguien puede afanarse o estresarse por querer madurar espiritualmente? Sí, la respuesta es sí, pero lo hacemos de forma equivocada. Bueno, primero no hay que afanarse por eso, pero lo hacemos de forma equivocada, porque yo lo viví. Eh, y pensamos que para madurar espiritualmente tengo que estudiar mucho la Biblia, tengo que tener muchas horas de oración, tengo que congregarme todos los días y las prácticas espirituales, eh, mantenerlas, los hábitos espirituales mantenerlos, esforzándome, luchando para crecer espiritualmente. Pero esa madurez espiritual no se alcanza con el conocimiento o participar de prácticas espirituales. Hoy van a hacer ayuno en la iglesia, me meto en el ayuno.
Hoy vamos a leer todo el Salmo 119. Me uno con ellos a leer el Salmo 119. Me levanto las madrugadas a orar, todas las madrugadas a orar. Paso leyendo la Biblia y estudiando la Biblia y me lleno de mucho conocimiento. Mi amado y mi amada, esto no nos hace madurar espiritualmente. No es incorrecto hacerlo, es correcto, pero no es con eso que se logra madurar espiritualmente. Un día, de por sí no conocen de la persona que voy a hablar. Un día estaba en una iglesia en donde nos habían invitado a trabajar a mi esposa y a mí, y estaba en el tiempo de la alabanza, la música, ¿verdad? Y terminó el culto, y ese señor viene y se acerca, estaba hablando yo con el pastor y se acerca y viene indignado el hombre, y dice, pastor, no pude alabar a Dios con libertad hoy, dijo él, ¿verdad? Y es alguien que conoce mucha Biblia, que uno diría es maduro espiritual. Y dice, no pude alabar a Dios con libertad hoy, pastor, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y la hermana que estaba adelante se movía y levantaba las manos y se movía, me distraía, no podía. Ella movía la carne, decía, y no me dejaba alabar a Dios. Y yo en mi mente, claro, yo no me metía a la discusión, aunque tal vez con un poco más de experiencia, como ahora me hubiera metido. Y yo le decía, el problema no es ella está con libertad alabando a Dios, ella se mueve, brinca y levanta las manos y se mueve alabando a Dios. El problema es usted, ¿qué hace usted viendo a la hermana por detrás cuando tiene que estar viendo hacia el cielo y alabando a Dios? Entonces, el conocimiento no lo hace a uno maduro espiritual. El ir a actividades, ser activista de una iglesia, no lo hace uno maduro espiritual. La práctica de ese conocimiento es lo que nos va a ayudar a ir viendo cómo vamos madurando espiritualmente. ¿Por qué? Porque entonces con el conocimiento lo que busco yo es la práctica. Y cuando empiezo a practicar el conocimiento, me voy dando cuenta que al principio no me gusta mucho. A como voy madurando, me va agradando las prácticas que la palabra me enseña para caminar de la mejor manera, de la forma correcta aquí en la tierra. La madurez no tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la práctica de ese conocimiento. Entonces, eh, Jesús decía que no se afanen por eso, porque queremos madurar espiritualmente la fuerza. Y la madurez espiritual tiene que ser un crecimiento natural, como es el crecimiento eh, humano. Es un proceso, y es un proceso natural. ¿Quién, quién toma? La mamá toma a su hijo de 5 años y lo acuesta. Y mañana lo encuentra que mide 1,90 m. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Lo acuestan con ese tamañito y es lo más probable que haya crecido tal vez 1 milímetro para el día siguiente, digamos, pero fue un crecimiento natural, no lo estiró a la fuerza, pues el crecimiento espiritual tiene que ser así, un crecimiento natural, conforme vamos leyendo, aprendiendo y poniendo en práctica, conforme vamos leyendo, viendo que hay cosas que dejar, híjole, nos cuesta, pero después con la práctica vamos viendo que es más fácil ir dejando aquellos hábitos, porque vamos madurando de forma natural. Nadie, oiga mi amado, mi amada, nadie puede exigirle a usted o a mí que maduremos espiritualmente, cuando es un crecimiento que todos llevamos de manera natural, igual que el crecimiento humano, de forma natural. Jesús es descrito con este mismo término geliquía, que nos ayuda a entender que Jesús también tenía un crecimiento natural aquí en la tierra. Dice Lucas 2, 52. Y Jesús crecía, ojo, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Están describiendo a Jesús. Jesús tenía aquí exactamente 12 años. Esto fue cuando se les perdió a, a José y María. Y dice que Jesús crecía en sabiduría. El término sabiduría es del griego sofía. Habla del conocimiento humano y o espiritual. En el caso de Jesús, había crecimiento humano. En su conocimiento estaba creciendo de manera humana. Vamos a ver 12 años. En 12 años pudo aprender. Hagámoslo muy actualizado. A los 12 años ya Jesús sabe cruzar la calle. Mm, Tal vez cuando tenía 5 se mandaba en media pista y se lo arrollaban. No lo pueden dejar solo. A los 12 años ya sabía cómo cruzar la calle. Ya sabe que el semáforo rojo, el semáforo verde, ya sabe cosas, crecimiento en conocimiento humano, pero también había crecimiento espiritual en Jesús.
conocimiento puesto en práctica. ¿Dónde estaba Jesús? Estaba hablando con los fariseos, los que conocían la ley, y hablaba con ellos. Jesús no solamente eh, ex- expresaba su conocimiento, sino que aprendía también de ellos, personas que conocían de la palabra. Entonces, Jesús crecía en su conocimiento, tanto humano como espiritual. Dice que crecía en gracia. El griego yaris habla de aprobación, aprobación humana y o divina. Jesús crecía en aprobación humana y divina. ¿Por qué? Porque lleva gracia ante las personas. Se sorprendían cómo hablaban, les gustaba hablar con Jesús. Yo me imagino que Jesús tenía sus amigos de su edad y que tal vez jugaban por ahí, qué sé yo, si jugaban bola o trompos, no sé, jugaba con ellos ahí. Y lo veían como un niño normal. Y tenía gracia para la gente. En palabras nuestras, ese chiquillo caía bien. Y delante de Dios, obviamente también había gracia de Dios, aprobación de Dios para su hijo aquí en la tierra. Entonces, había crecimiento en aprobación, tanto humano como divino. Y está el término que lo describe como jeliquía, que es la estatura. Vean que aquí habla del crecimiento, pero es de madurez y o estatura. En el caso de Jesús, madurez y estatura, en las dos. Porque Jesús iba creciendo, de estatura iba creciendo, pero también iba madurando, pero ambas de forma natural. No había una exigencia diferente a Jesús con respecto a los demás niños. Es que era el Hijo de Dios, tenía que... No se ve en la Biblia que Dios le exigiera a Jesús a los 12 años que ya tenía que analizar cómo iba a morir en la cruz. A los 12 años Jesús no estaba hablando, Padre, ¿cómo serán los clavos? ¿Qué tanto me dolerá? No, no, no. Jesús iba creciendo, iba madurando en las dos áreas. Si a Jesús de 12 años le dice, tienes que morir en una cruz por todos los pecadores, no lo hace, no lo hace, va a pedir explicaciones y va a decir, no, es que esto va a doler mucho y no quiero hacerlo. Y con justa razón, 12 años que va a querer entregar su vida para morir por un montón de pecadores. El crecimiento de madurez lo lleva al momento de reconocer que tenía que ir a padecer en manos de pecadores hasta la muerte. Tiempo atrás no podía asimilarlo, sino más adelante conforme iba madurando. Ese crecimiento natural que llevó Jesús es el mismo crecimiento natural que usted y yo tenemos que llevar y seguimos llevando aquí en la tierra, sin exigencias ni afanándonos por querer. Lea la Biblia, estúdiela, pero para que adquiera conocimiento que va a poner en práctica. Participe de los estudios bíblicos, escuche muchas predicaciones, lea la Biblia para adquirir conocimiento, para poner en práctica, pero no para madurar a la fuerza. No podemos madurar a la fuerza. Es antinatural madurar a la fuerza. Jesús decía exactamente, Jesús decía exactamente, ¿y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su jeriquía, a su madurez, una medida? Por más que nos volvamos eh, eh, activistas religiosos, vamos a alcanzar madurez. Eso se lleva conforme vamos conociendo de Dios y vamos aplicando ese conocimiento y de forma natural vamos desarrollándonos. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, siempre me gustó la idea de enseñar. Y yo les he contado a ustedes, la timidez en mí era demasiado, la timidez era muy grande. Yo me paraba al frente de las personas y me trababa, no podía hablar. Yo tuve muchos problemas en el colegio para hacer exposiciones, aparte que no era muy buen estudiante, pero no podía expresarme con libertad porque era muy tímido. Y si de una forma directa o indirecta podía entender que el llamado de Dios para mí era enseñar la palabra, ¿qué pasa si cuando yo estaba empezando escucho una voz del cielo que dice, tienes que enseñar a los demás? ¿Cómo? Primero, me falta mucho conocimiento. Y segundo, se me traba la lengua cuando veo dos, tres personas frente mío. ¿Cómo? Un crecimiento natural, una madurez natural, un desarrollo natural. Conforme iba pasando el tiempo, iba poco a poco desarrollando. Que la primera vez que lo hice fue una locura y un desorden bíblico que hice, sí, pero me fui animando, me fui animando, me fui animando, me fui capacitando hasta poder ya entender que lo que Dios me puso a hacer era explicar la palabra a otras personas.
Si yo me voy al pasado, al Hermes del pasado, para verme hoy, no me la creo, no me la creo, jamás. ¿De dónde iba a estudiar tanto? ¿De dónde iba a tener tanta comprensión? ¿De dónde iba a tener libertad de palabra? ¿De dónde iba a tener esa fluidez? ¿Dónde? ¿Cómo? Si yo era muy nervioso y muy tímido, en aquel tiempo no me lo hubiera creído y hubiera dicho, ¿a un llamado así? No, no puedo. Pero la madurez, el desarrollo natural nos lleva de la mano de Dios a tomar la ruta que Él quiere que tomemos y nos prepara para lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, no nos afanemos por madurar espiritualmente, no nos afanemos por querer ser ya un producto terminado cuando estamos en un crecimiento natural, en un proceso natural. Les pongo acá en recuadro, el conocimiento bíblico no nos hace madurar espiritualmente. La práctica de ese conocimiento es la muestra, oigan, es la muestra de nuestro crecimiento. Pero la práctica no nos dice si ya somos o no maduros. Es la muestra de que estamos creciendo. Porque si la práctica, sino que ya soy maduro, en el momento que me equivoque, me voy a defraudar de mí mismo. Ah, soy un maduro espiritual. No, no. En la práctica vamos viendo nuestro crecimiento espiritual, nuestra madurez espiritual. Hay personas que tienen mucho conocimiento bíblico, mucho, pero mucho conocimiento bíblico, que participan de todas las actividades de una congregación, pero en el primer momento que tienen un problema con alguien, que escuchan que alguien habló mal de él, que lo vieron feo, o que creyó que lo vieron feo, se fue de la iglesia, como cualquier chiquillo inmaduro que coge la bola y dice, ya no juego, y se va y mató la mejenga, mató el partido. El chiquillo se enojó, se cogió la bola y se fue. Y hay cristianos que tienen años, conocimiento y un ejercicio dentro de la iglesia formidable, pero no han madurado espiritualmente. Usted y yo nos medimos espiritualmente cómo está nuestro crecimiento en momentos de conflicto, en momentos de decisiones, en momentos de debilidad, en momentos de lucha. Ahí nos damos cuenta cómo va nuestro crecimiento. Lo que antes nos costaba mucho, hoy nos cuesta menos. Lo que antes no nos gustaba tanto, hoy nos gusta más, porque vamos en nuestro crecimiento natural. Si hay algo que debemos de ver, es que la palabra enseña cómo debe ser nuestro crecimiento natural. Usando el mismo término jeriquía, Pablo habla en Efesios 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo esto que viene acá hablando, está hablando de un proceso, de un desarrollo, no de la noche a la mañana, sino que es un proceso que tenemos que ir manejando, que tenemos que ir trabajando. Ahora, está hablando a nivel iglesia y entendemos que la iglesia somos usted y yo. Y aquí menciona la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está el término griego, otra vez, geliquía. ¿Hablando de quién? De Cristo. ¿Para quién? La iglesia, usted y yo. Todos tenemos que llegar a ese geliquía, a ese crecimiento natural, a ese desarrollo natural que es la plenitud de Cristo. Si usted quiere compararse, que ahora lo vemos más adelantito para cerrar, compararse con alguien, compárese con Cristo, no con nadie más. Esa pregunta clásica que nos han enseñado, ¿qué haría Jesús en esta situación? Pues es lo que tenemos que hacer y buscar alcanzar ese geliquía, esa estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo lo logramos? Bueno, primero habla de la unidad de la fe. Ahora, cuando se habla de la unidad de la fe, no estamos hablando de que todos tenemos que pensar igual, porque no, es imposible. No significa que todos tenemos que hablar igual, no significa que todos tenemos que servir de la misma manera, no significa que todos tenemos que estar en el mismo llamado. No, no. Cuando habla de la unidad de fe, les pongo aquí 3 puntos. Habla de estabilidad, comprensión y compromiso. Mi fe, usted se señala usted mismo, yo me señalo a mí. Mi fe, tengo que preguntarme qué tan estable es. Mi fe tiene que hacerme preguntarme cómo es mi comprensión acerca de Dios. ¿Quién es Dios para mí? Mi fe tiene que hacerme pensar cómo es mi compromiso con Dios. Mi fe. Yo tengo que medirme, yo tengo que ver cómo está mi madurez espiritual, porque la Biblia dice que tengo que llegar a la unidad de la fe, donde todos, ahí sí, como iglesia, tengamos estabilidad en la fe. Nadie, ni nada, ni nadie nos mueve de quien hemos creído. Tengo que comprender exactamente en quién he creído. Y tengo que tener un compromiso que no hay nada ni nadie que me haga romper el compromiso que he adquirido con Dios. Tenemos que llegar.
Tenemos que llegar. Si todavía hay algo que nos mueve, si todavía hay algo que nos saca de esos 3 puntos de la fe, todavía nos está faltando crecimiento, nos está faltando esa reliquia natural en nuestra vida. Y cuando habla del conocimiento del Hijo de Dios, bueno, esto está muy claro. Tenemos que estudiar, tenemos que cada día, a través de la palabra, comprender mejor quién es Jesucristo, qué quiere de mí, qué no quiere de mí. Cada día comprender más qué es lo que Jesús puede hacer en mi vida y qué no quiere hacer en mi vida. Ese conocimiento del Hijo de Dios, ¿cómo lo adquirimos nosotros? De una forma personal. Yo no puedo echarle la culpa ni al pastor ni a los líderes que yo no estoy creciendo en conocimiento. Es que aquí los estudios son muy raritos. Entonces, busque la manera de estudiar más profunda la Biblia. Pero eso es algo muy personal. La fe es algo muy personal. El conocimiento es algo muy personal que tenemos que ir alcanzando en ese desarrollo a la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice un varón perfecto, esto lo hemos dicho antes, lo recalco, un varón perfecto habla de un ser humano completo. Y vean que esto tiene que ver mucho con la fe. La perfección absoluta, no, no es eso de lo que está hablando. El término original que viene ahí es de una persona completa. Cuando usted y yo llegamos a alcanzar no solamente el conocimiento, sino la comprensión de que usted y yo estamos completos en Dios, que no nos hace falta nada. No tengo el carro que quiero, pero no me hace falta si Dios no me lo ha dado. No tengo la casa propia, todavía alquilo. Si Dios no me ha permitido tenerla, estoy bien, estoy completo en Dios. Que yo quisiera el salario el doble de lo que gano. Bueno, con lo que gano, Dios me permite salir adelante, estoy completo, no necesito más. Eh, que lleguemos a ese conocimiento, que lleguemos a esa estabilidad de fe, en donde entiendo que con Dios lo tengo todo. Con Dios no me falta nada. Entonces el Salmo 23 no es simplemente un salmo para repetir. Es un salmo que me enseña que Él suple todo lo que yo necesito. Y Él sabe más que nadie lo que yo necesito. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea que en medio de la necesidad, Él se encargará. En medio de la escasez, Él se encargará. Él se encargará de mi vida. Entonces, un varón perfecto es una persona completa en Dios. Voy llorando, mis amados. Voy llorando. Dice eh, Geliquía, les decía, habla de estatura en madurez, habla del tiempo en edad, que Jesús decía, no se afanen por esto, pero deriva de un término gélicos que habla de una comparación tan grande como, algo que no tenemos que hacer nosotros es caer en el gélicos, que es en el compararme con las demás personas, porque cuando nos comparamos con las demás personas es donde nos afanamos con el tiempo de vida y con la madurez espiritual, donde nos hacemos preguntas, esta pregunta yo la apunté aquí, preguntas o afirmaciones equivocadas que hacemos, que decimos, a mi edad ya debería ser como, ¿según quién? Es que a mi edad yo ya debería estar predicando en estadios, ¿según quién? Dios nos ha capacitado, nos ha llamado a algunos para hablar a multitudes, a otros para hablar a grupos pequeños, pero es Dios el que nos llama y nos capacita para. Pero a veces decimos, es que a mi edad, con mi edad no puedo hacer lo que hace fulano, ¿según quién? Porque lo que hace fulano, si Dios lo llama a usted a hacerlo, usted también lo puede hacer sin importar la edad. Es que ya no tengo edad, como la frase de lo dejaré a las generaciones postreras. ¿Por qué si es su llamado va a renunciar solo por su edad? Como si la edad fuera algo que me determina cuándo dejo de servir a Dios. Entonces no podemos compararnos con la gente, no podemos compararnos con otros. Podemos admirar personas, puedo admirar a un predicador, qué bien que predica, pero no me voy a comparar con él, porque él tiene su llamado y yo tengo mi llamado. Dios le dio un estilo a él, Dios me dio un estilo a mí. No podemos ni siquiera nosotros pretender que la edad tiene que determinar cuándo sí y cuándo no en Dios. Decía un tío mío, una tía mía, ya se murió mi tía Elisa. Vean lo que es el diablo cochino. Yo tenía problemas de adicción, mi tía lo sabía. Mi hermano entra a la iglesia, se deja encontrar por Cristo, acepta a Jesús y se mete a la iglesia. Y me topo a mi tía. Y dice mi tía, vio, se echó a perder su hermano. Yo soy el problema de adicción. Mi hermano se metió a la iglesia y dice mi tía, vio, su hermano se echó a perder. A esa edad, porque entró joven, a esa edad se mete en la iglesia.
Vean la mentalidad, muy joven para meterse a buscar de Dios, como si la edad determinara eso. Este dijo, no se preocupe, tía, yo me encargo de sacarlo, sin saber que mi hermano fue el instrumento que Dios usó, no para sacarlo, sino para meterme a mí ahí, a mi edad, metido en la iglesia, la edad perfecta, la edad en que me permitía alcanzar por Dios. Entonces, la edad no tiene que ver para determinar quién sí, quién no, cuándo y, y cuándo se acaba y cuándo empieza. La edad no tiene nada que ver eso. Así que no podemos afanarnos ni llenarnos de ansiedad por la edad ni por el crecimiento espiritual. Dejemos que todo fluya de manera natural, que el crecimiento sea natural. Váyase, por favor, con estas tres ideas. La primera es, la madurez espiritual es un proceso, mi amado, así como es la vida. Usted y yo no nos dimos cuenta cuánto crecimos. Cuando teníamos, todos nosotros, cuando teníamos 12 años, es más probable que éramos más bajitos. ¿En qué momento subimos de altura? No lo sabemos. Simplemente de forma natural fuimos desarrollando. Pues la madurez espiritual es así. Le aseguro, mi amado y mi amada, sin temor a equivocarme, que todos nosotros estamos creciendo espiritualmente, aunque no lo notemos, porque es un proceso natural en Cristo. Segundo, el afán y la ansiedad no son amigos a los que debemos dejar entrar en nuestro corazón. Cuando hay afán, cuando hay ansiedad por estos temas o por otros temas, en el nombre de Jesús desechemos el afán y la ansiedad porque no nos ayudan a nada. Nos pueden invitar a equivocarnos y hacer cosas que no debemos. Y tercero, no nos comparemos con nadie, no nos comparemos con nadie que nuestro nivel espiritual, el suyo y el mío, nuestro nivel espiritual actual y con nuestra edad, somos útiles para Dios. Con su edad, con mi edad, con su nivel espiritual, con mi nivel espiritual, usted y yo lo que hacemos es importantísimo en el reino de Dios. Lo que usted hace y lo que yo hago es importante para Dios. Usted y yo somos útiles en las manos de Dios. Dios no está esperando a que alcancemos un nivel X espiritual para usarnos. Nos quiere usar ya. Dios no está esperando a que usted y yo alcancemos cierta edad para usarnos. No, no, nos quiere usar ya. Pero ya se me fue el tiempo, ya vea la edad que tengo. Ahí lo quiere usar Dios. No, pero me faltan muchos años, soy muy joven. Ahí lo quiere usar Dios. En esa edad y en ese crecimiento. Como es natural, dejemos que Dios actúe naturalmente en nuestra vida. Y así usted y yo podemos vivir con este término jeriquía, un crecimiento natural en nuestra vida. Si crecemos naturalmente en nuestro cuerpo físico, si desarrollamos naturalmente, dejemos que nuestra área espiritual, nuestra vida espiritual, se desarrolle naturalmente. No nos dejemos exigir por nadie, ni nos exijamos más de lo que Dios nos pide a nosotros. Vivamos jeriquía, un crecimiento natural para la gloria de Dios. Amén. Este es el estudio de esta noche del término griego jeriquía.